Una vez terminó el partido entre Millonarios y Palestino, Alberto Gamero le pidió disculpas a la afición del equipo capitalino. De las disculpas de Gamero, de la autocrítica y de gestión deportiva vamos a hablar el día de hoy, acá, en Fútbol al Derecho, el canal especializado en hablar del mundo jurídico a través del lenguaje universal, el fútbol. Y es que tras haber terminado el partido entre Millonarios y Palestino por Copa Libertadores, y que el resultado fue 1-1, Millonarios quedó absolutamente eliminado de la Copa Libertadores y resignó muy fuertemente su posibilidad de participar en la Copa Sudamericana. Hoy la hinchada del equipo azul se pregunta qué pasó, qué ocurrió, por qué se llegó a este punto en donde desafortunadamente el conjunto azul, que dentro de sus expectativas llegaba a la siguiente fase de grupos, vio al final cómo los resultados no lo acompañaron para nada. Hablemos de varias situaciones. Primero, el profesor Alberto Gamero. Alberto Gamero llega a finales de 2019, o es mejor, anunciado a finales de 2019, e inicia sus labores como director técnico de Millonarios en el año 2020 hasta la actualidad. Con Millonarios, o más bien con Gamero, Millonarios ha conseguido un título de Copa Colombia, una Superliga y una liga profesional en nuestro país. La base de ese trabajo, sin duda alguna, y hablándolo en el marco de la gestión deportiva, fue la estrategia deportiva a partir del trabajo con academias juveniles, entiéndase como divisiones inferiores o fuerzas básicas. Ese trabajo fue absolutamente importante en principio para hablar del proyecto Millonarios con Gamero. Sin embargo, esa situación o esa circunstancia, con el paso del tiempo, no ha podido consolidarse como se esperaba. Si bien han salido nombres muy importantes de ese trabajo de Gamero, lo cierto es que no se ha seguido teniendo esa continuidad y hoy la afición embajadora se pregunta quién es el gran referente juvenil que se tiene. Esa situación no se ha podido brindar. El tema de las contrataciones ha sido otro ítem que se ha tenido que abordar desde el cuadro embajador y que hoy son objeto de crítica. Cuando se planteó ese proyecto con juveniles, se habló a su vez de rodear a esos jóvenes con jugadores experimentados y con jugadores que tienen una trayectoria, bien sea de manera internacional o en el torneo colombiano. De esta manera, nombres como Álvaro Montero, Juan Pablo Vargas, la consolidación de grandes referentes como Macalister Silva ha permitido que esos jóvenes se rodeen de estos grandes jugadores, la llegada de Leonardo Castro, entre otros. Pero también ha existido en ese ir y venir situaciones donde las contrataciones no han sido las adecuadas. Un caso, para hablar del presente, es el caso de Santiago Jordana, jugador que ha sido muy cuestionado y que sin duda alguna fue un pedido expreso del director técnico Alberto Gamero. La otra situación es, y aquí es donde seguramente tendríamos que entrar a revisarlo muy bien desde el punto de la gestión deportiva, y son las finanzas del equipo. Millonarios hace parte de Amber Group, un grupo internacional que invirtió en el equipo y que es el dueño mayoritario con sus acciones. Y la política que siempre se ha indicado es finanzas sanas para poder tener un equipo competitivo y con un respaldo financiero importante. Esa situación no ha podido, o digamos, en la afición se considera, si bien es importante, no ha permitido que se hagan verdaderas y grandes inversiones e inyecciones de capital al equipo para conseguir resultados deportivos óptimos e importantes. El otro punto que tendríamos que entrar a revisar con absoluta objetividad y con rigurosidad, además científica, es qué pasa con la parte física de los jugadores en Millonarios. Un equipo que en el curso de las últimas jornadas ha visto casi 12 lesionados en su plantilla y que el día de ayer tuvo que recurrir a jugadores prácticamente de la sub-20 o que son el suplente del suplente en el equipo. Importante lo que consiguió ayer Carvajal, pero hay que hablar que previo a eso hubo una lesión de Leonardo Castro que obedece a un partido normal como el de Bolívar, pero que además Santiago Jordana también, el suplente, no pudo abordar. Y por último hablemos de la autocrítica.
El profesor Alberto Gamero hablaba en una reciente entrevista con un periodista en Colombia, César Augusto Londoño, de la necesidad de autocrítica y señala que es el primer crítico de su trabajo y demás. Ayer en la rueda de prensa decía, pido disculpas, pero también de una u otra manera se quiere dar a entender que el proyecto ha sido bueno. Y lo cierto para los hinchas embajadores es que Millonarios tiene una de las peores presentaciones en Copa Libertadores de América. La autocrítica le servirá a Gamero, los dirigentes seguirán o entenderán que hay que hacer una proyección financiera que busque invertir aún más en el equipo, se abordará lo referente al estado físico de los jugadores y sobre todo se traerán nuevos nombres al equipo embajador y, ¿por qué no?, se pensará en dar un cambio en el timonel del equipo por la situación y posición de liderazgo del profesor Alberto Gamero. Eso lo iremos viendo. Lo cierto por ahora es que Millonarios debe continuar con su participación en el torneo colombiano y que los hinchas esperan que allí se obtenga algo importante. De esta manera queríamos hablar un poco de la gestión deportiva del señor Gustavo Serpa, que está en el equipo en la cabeza junto con Enrique Camacho, del profesor Gamero y por supuesto de unos jugadores que uno espera, al menos la hinchada, que den un poco más y que demuestren un poco más frente al color que representan. Si les gustó este contenido, recuerde, pásale la voz a Fútbol al Derecho en todas las redes sociales, compartan los videos que estamos haciendo permanentemente con el seguimiento de los equipos colombianos en torneos internacionales y también en lo más importante que acontece alrededor del mundo del fútbol. Si les gustó este contenido, denle un buen like, active la campanita de notificaciones y por supuesto, pásale la voz a la barra jurídica y futbolera. Nos vemos en un próximo video. Chao.